Bien, estamos grabando. Seguimos entonces. Les decía que ustedes en el trabajo práctico van a utilizar esta tabla para obtener valores de A, que es la constante del perfil de equilibrio de la playa. Van a poder trazar entonces su perfil de playa nativa, perfil de equilibrio de playa nativa, su perfil de equilibrio de playa artificial, y con la distancia que quieren ganar de relleno, van a poder calcular el área transversal necesaria para el relleno. Hay fórmulas ya definidas que las van a ver en el trabajo práctico. Ahora vamos a ver qué casos se pueden dar que definió Robert Dean en la práctica. Fíjense, yo voy a tratar de avanzar una distancia delta I0 de relleno. Este va a ser mi perfil nativo y este va a ser mi perfil artificial. Los casos que distingue Dean son en que el perfil de relleno intersecta al perfil nativo, en caso que el perfil de relleno no intersecta al perfil nativo, o un caso de playa sumergida que no se va a dar a la práctica porque es totalmente indeseable, que es que todo el relleno se deposita en la zona sumergida de la playa, no nos resulta a nosotros de utilidad. Este caso, si bien es un caso teórico, no nos sirve porque fíjense que el delta I0 es negativo. Entonces vamos a tratar de estar entre estas dos playas. Ahora vamos a ver en qué casos se dan. Y en estos dos casos puede ser que entonces el perfil intersecte al perfil nativo o no lo llegue a intersectar. ¿Por qué no lo llegue a intersectar? Porque antes de que se una, tenemos una profundidad H asterisco, donde ya el movimiento de arena es despreciable. Esta es la llamamos profundidad de clausura o de cierre, donde nos interesa, donde hay movimiento de arena distinguible, digamos, apreciable, y a partir de ahí para adentro es donde estudiamos nuestro perfil de playa. En este caso, el perfil de relleno intersecta nuestro perfil nativo antes de H asterisco, y acá llegamos al perfil de cierre, a la profundidad de cierre, antes, por lo cual no llegan a intersectarse los perfiles. Si lo planteamos matemáticamente, plantearemos entre el perfil nativo y el perfil artificial, en las dos ecuaciones de perfil de equilibrio, la condición de intersección, donde la profundidad de uno de los perfiles se iguala a la profundidad del otro de los perfiles. Y ahí vamos a despejar la distancia a la playa. Y fíjense que esto nos queda expresado en función de la distancia que queremos ganar, que es dato, y los parámetros A, el material nativo y el material de relleno. Y los vamos a sacar de la tabla que yo les comenté recién. La comparación que vamos a hacer es que si la distancia I sub I es menor que la distancia desde la costa a la profundidad de cierre, se intersectan los perfiles, y si esa distancia es mayor que la distancia de la profundidad de cierre, no se intersectan los perfiles. En los gráficos, W asterisco es esta distancia. La distancia desde el perfil nativo a la profundidad de cierre.
Esto es función del oleaje característico, como van a ver después en el trabajo práctico. Bien, entonces a partir de esta evaluación vamos a poder calcular nosotros si estamos en un caso o en otro caso. W asterisco se calcula con la expresión del perfil de equilibrio para la profundidad H asterisco. Bueno, esto lo podemos matemáticamente expresar de esta manera o de esa manera. Así es como lo van a encontrar en la bibliografía. Entonces, con esto van a definir si están en un caso de perfil en el que se intersectan o en el que no se intersectan, y ya van a tener dadas las dos expresiones de volumen, que no están acá, lo van a ver en el trabajo práctico. Hay dos expresiones para el cálculo del volumen unitario de sedimento que necesita. Nosotros, para terminar acá, vamos a centrarnos en estudiar otro tema que hemos visto, que es qué cantidad de volumen inicial de playa, de arena necesitamos para rellenar, y qué volumen de realimentación vamos a necesitar periódicamente para que ese perfil se mantenga. Para eso nos vamos a basar en el estudio que ha hecho un investigador que se llama James, que lo tienen en el Soil Protection Manual. Lo que hizo este investigador fue evaluar un coeficiente RA que se define como los metros cúbicos de material de relleno que necesitamos para producir un metro cúbico de material de playa cuando esa playa está en una condición compatible con el material nativo. En general, este valor de RA es mayor de 1. Necesitamos nosotros depositar más material de relleno, el volumen inicial necesario. ¿Por qué? Porque en todo material de relleno hay un porcentaje de material muy fino que se me va a ir inmediatamente. En la misma operación de depósito del material, hay un porcentaje que inmediatamente me lo va a llevar el oleaje. Entonces, este factor RA interpreta ese mayor porcentaje que yo necesito. Entonces vamos a ver un par de gráficos que construyó James y que permiten evaluar ese valor de R sub A en función de las características del material nativo y del material de relleno o de préstamo. Una pequeña complicación del método de James es que no trabaja con diámetros en milímetros, sino que trabaja con el diámetro del sedimento en unidades phi. Phi se define como menos el logaritmo de base 2 del diámetro en milímetros. Esto está expresado en base 2, pues no sé si se acuerdan de mecánica de suelos. Mecánica de suelos o no sé qué materia tienen ahora, donde se estudia la granulometría, los tamices, las series normalizadas de tamices, están en potencias de 2. Entonces, los tamices típicos están dados en valores enteros de phi. Algunos ejemplos tienen aquí, esta tabla me da la equivalencia
entre diámetros típicos y valores de phi. Un diámetro de 1 milímetro tiene valor de phi 0. Menos logaritmo en base 2 de 1 es 0. Entonces, los valores negativos de phi son valores de diámetros gruesos, mayores a 1 milímetro. Valores positivos de phi son valores menores a 1 milímetro. Lo que complica un poco la comprensión es que valores grandes de phi son diámetros muy chicos y valores negativos de phi son diámetros grandes. Pero bueno, en función de phi, entonces vamos a trabajar y vamos a obtener nuestros parámetros, que son el diámetro medio, expresado en términos de phi, y la dispersión media. Fíjense que están dados en función de phi 84, que es el percentil 84 en unidad de phi, ese es el tamiz que retiene el 84% del material, y phi 16, que es la abertura de tamiz que retiene solamente el 16% del material. O sea que este phi es para diámetros más grandes, por lo tanto es un phi más chico, y este que es diámetros más chicos, porque retiene el 84% del material, es un phi más grande. Pero bueno, la suma, o sea, el promedio de ambos phi me da el diámetro medio, y la diferencia, dividido 2, me da una medida del desvío estándar, de la dispersión de diámetros que tiene la muestra. Con lo cual, ¿qué tengo que hacer cuando tengo el material nativo, una muestra de material nativo y una muestra de material relleno? Hacer un estudio granulométrico, determinar estos dos diámetros, estos dos percentiles, calcular phi y calcular el diámetro medio en phi y la dispersión media sigma, tanto del material nativo como del material de relleno. Una vez que tengo esos 4 valores, media y desvío estándar de material nativo y material de relleno, voy a utilizar el siguiente gráfico que construyó James. Vamos a analizarlo. Fíjense que tiene en abscisas la diferencia entre diámetros medios de préstamo y nativo. Esto, bueno, como está en inglés, la B es de borrow, de préstamo, de prestar, y N de nativo, o native. Entonces, la diferencia entre diámetros medios dividido el desvío estándar. Y en ordenadas tienen la relación entre los desvíos del material de préstamo dividido el nativo. Entonces eso nos va a permitir individualizar 4 cuadrantes. 4 cuadrantes. Fíjense, aquí en abscisas tenemos para valores positivos, en el que el diámetro medio expresado en valores de phi del material de relleno tiene valor más grande que este. Pero como phi tiene escala inversa al diámetro, que esto sea más grande me significa que el material de préstamo es más fino que el nativo, ¿no? Como tiene el diámetro más chiquito, este valor de m es más grande, por lo tanto esto es positivo. Entonces, en este o en estos dos cuadrantes tengo materiales de préstamos más finos que el nativo. Para valores negativos tengo materiales de préstamo más gruesos que el nativo. En el caso del eje de ordenadas, la dispersión se da de igual manera, en la misma escala, no hay inversión de escala, de tal manera que para valores mayores de 1, el material de préstamo es menos uniforme
que el nativo, es más variado, y para valores menores de 1, el material de préstamo tiene menor variación granulométrica que el nativo. Entonces, una vez que individualizamos los 4 cuadrantes, vamos a estudiar cada cuadrante en particular. Entonces, fíjense, donde el material de préstamo es más fino que el material nativo y más uniforme, la playa que obtengo es inestable. Si un material fino y uniforme de un solo diámetro no me sirve como relleno. Lo voy a descartar totalmente. Donde tengo un material más fino que el nativo y tengo una granulometría de mayor dispersión, es mejor, pero fíjense los valores de R sub A que obtengo. Valores de 10, valores de 7, valores de 5, 4, 3. Entonces fíjense que si estoy en esta zona, necesito varias veces el volumen geométrico necesario para cubrir ese volumen inicial. Entonces esto, si bien se puede dar, es totalmente antieconómico. Vamos a los cuadrantes del lado izquierdo, donde el material de préstamo es más grueso que el nativo, ¿no? Y un diámetro más o menos regular, poco disperso, la playa es totalmente estable. Pero bueno, este es más bien un caso teórico, o en general, cuando tengo una cantera de arena, el material es bastante variable. Pues si bien este es lo más aconsejable, porque obtengo una playa totalmente estable, es difícil de conseguir. En general voy a estar en este cuadrante. Este cuadrante es lo más real, porque tengo un material con cierta granulometría y material más grueso que el nativo. Entonces voy a estar en valores de RA de 1,02, 1,10, 1,20, 1,30, 1,40. En este rango de valores voy a estar, si bien estoy poniendo un poco más de volumen inicial, estoy hablando de algo razonable. Un 10, un 20% más de volumen inicial de relleno. Entonces, bien, con este gráfico tenemos esa idea. Esto es en cuanto a relleno a volumen inicial. En cuanto al factor de realimentación, James construyó otro gráfico que también está en función de los mismos valores en abscisas y en ordenadas, de tal manera que tenemos también lo mismo, material más fino que el nativo, material más grueso que el nativo, mayor dispersión que el nativo, menor dispersión que el nativo. Y este factor es el factor que me da la relación entre la tasa de erosión del material de préstamo y la del material nativo. Es decir, que es qué porcentaje de la tasa de erosión que yo tenía antes de rellenar voy a tener ahora. Entonces, fíjense, si tengo un factor 7, tengo una tasa de erosión 7 veces mayor que la anterior. No me va a convenir un material más fino. En el límite voy a estar en un valor de 2. Tampoco me va a convenir. Entonces voy a tener que tender a estar en esta zona. Otra vez, material más grueso que el nativo. Y material más uniforme también me va a dar, en este caso al revés, el material menos uniforme me va a dar menores valores
del coeficiente. Fíjense que es posible tener valores menores de 1, ¿no es cierto? O sea que la tasa de erosión disminuya con respecto al material nativo. Cuanto más disminuya este porcentaje, por ejemplo, si tengo un valor de 1 sobre 10, bajé la tasa de erosión 10 veces. Con lo cual, si logro rellenar con este material, estoy bárbaro, ¿no? Porque ese volumen inicial se va a mantener y la realimentación periódica anual que voy a tener que hacer es la 10ª parte de lo que se está erosionando la playa inicial. Se entiende entonces lo que es ambos conceptos, ¿no? El volumen de relleno inicial y el factor de realimentación. Vamos a terminar con un ejemplo numérico, que es una playa nativa. Esta es una playa en Estados Unidos, en Carolina del Norte. Tengo una playa nativa que tiene estas características y 2 canteras, 2 posibilidades de préstamo. Entonces veamos, esta playa nativa tiene un Fi 16 de 1.10 y un Fi 84 de 2.70. Obviamente esto para nosotros es complicado, no nos dice nada. Tendríamos que llevarlo a diámetros en milímetros para tener una idea de qué estamos hablando. Para llevar este diámetro a milímetros, tenemos que hacer la inversa de la expresión de Phi, que era, ¿se acuerdan? Menos el logaritmo en base 2 del diámetro. La inversa de esa función es 2 a la menos Phi. O sea, diámetro en milímetros igual a 2 a la menos Phi para obtener el diámetro en milímetros. Entonces, si tienen alguna calculadora a mano, pueden calcular, lo voy a hacer yo acá, 2 elevado a la menos 1.1 es 0,46 milímetros. Entonces, el tamiz que retiene el 16% de ese material nativo es 0,46 milímetros. El Fi 84, el diámetro que retiene el 84%, es 0,15 milímetros, que es 2 elevado a la menos 2.7. Si lo están haciendo, les da lo mismo. Y el Fi medio es 2 elevado a la 1.9, es 0,26 milímetros, 0,27 milímetros. Y tenemos un material de préstamo 1 que tiene un Fi medio de 1,56, eso da un diámetro de 0,34 milímetros, y un material de préstamo 2 que tiene un Fi de 1,94, que tiene 0,26 milímetros. Entonces el material de préstamo 1 tiene un diámetro medio más grueso y el material de préstamo 2 tiene un material de diámetro medio más fino. La dispersión del material nativo es 0,8. La dispersión del material de préstamo 1 es 0,98, es más disperso. Y el material 2 es más uniforme. Entonces estoy, en este caso, con un material más grueso que el nativo y más disperso. Estoy en el cuadrante superior izquierdo.
Y el material de préstamo 2, estoy con un material más fino, casi igual, pero un poquito más fino, y con una menor dispersión. Estoy en el cuadrante inferior izquierdo, sería, ¿no? Material, no, inferior derecho, material menos disperso y más fino. Entonces, bien, lo que tenemos que hacer es calcular el valor del eje de abscisas y el de eje de ordenadas. Eso nos va a dar un valor de menos 0,43 en el caso del préstamo 1 y de 1,23, y un valor de 0,05 y de 0,9 para entrar en ambos gráficos. Como dato adicional, tenemos que el material nativo es 100% arena y las canteras tienen un 89% de arena y un 95% de arena. Con lo cual esto lo vamos a tener en cuenta porque hay aquí un 11% de material descartable y aquí un 5%. Entonces, bien, entro a los gráficos y me da que en el caso 1, el material de préstamo tiene un coeficiente de 1 para RA. Es decir, que el volumen inicial que necesito es exactamente el mismo que calculo entre los dos perfiles. En el caso 2 necesito un 20% más de volumen inicial. Este coeficiente 1, bueno, afectado de este 11%, con esta expresión, RA sobre el porciento de arena, me da el volumen que necesito. Necesito 1,12 veces el volumen necesario de la cantera 1, y esto dividido esto me da 1,26 veces el volumen necesario en el caso de la cantera 2. Es decir, que si necesito, por ejemplo, 1.000.000 de metros cúbicos, de la cantera 1 voy a necesitar 1.120.000 metros cúbicos, y en el caso de la cantera 2, 1.260.000 metros cúbicos. Y después del segundo gráfico obtengo RJ. RJ me da 0,51 para el material de préstamo 1 y 1,16 para el material de préstamo 2. ¿Qué dice esto? Que la tasa de erosión se redujo más o menos a la mitad para este material y aumentó un 16% para este material. Yendo a un ejemplo numérico, si necesito, yo calculé entre el perfil nativo y el perfil de relleno, más lo que yo quiero avanzar de playa, 6 millones y pico de metros cúbicos, voy a necesitar para el primer caso, ¿qué volumen? Este volumen por 1,12. Eso me da 6.757.000 metros cúbicos. Y este valor por 1,26 para el caso 2. Necesito 7.600.000 metros cúbicos. Un mayor volumen. Y si tengo una tasa de erosión de material nativo de 200.000 metros cúbicos por año, voy a necesitar, en general, acá hay un asterisco, en general voy a necesitar la mitad, 116.000 metros cúbicos por año. Pero este método considera que el primer año, las necesidades para el primer año, van a ser iguales. O sea, supongo que por razones constructivas, en el primer año voy a necesitar realimentar el mismo volumen
como que la tasa de erosión en lo que me lleva a construir mi relleno artificial lo voy a necesitar todo. Entonces en el primer año considera que necesito toda la tasa de erosión y ya en años posteriores va a ser más o menos de la mitad, de 116.000. Y en el segundo caso, sí voy a necesitar todos los años este valor por 1,16, es decir, 269.000 metros cúbicos de realimentación periódica en el caso de la segunda cantera. La pregunta acá, y quiero que ustedes me contesten si vienen comprendiendo el razonamiento, es cuáles de estas dos canteras me convienen. Si la cantera 1 o la cantera 2. Si en base a esto yo puedo deducir cuál es la que me conviene o necesito algún dato más. ¿Qué les parece? Repasando la cantera 1, necesito un volumen inicial de 6.700.000 metros cúbicos y el primer año 232.000 metros cúbicos de realimentación periódica y en los años sucesivos 100 y pico mil. Y acá necesito un mayor volumen inicial, 7.600.000 y 269.000 por año. ¿De dónde me conviene traer el material? ¿Qué opinan? ¿Nadie se anima? De la cantera 1, ¿Por qué? al necesitar menos volumen va a ser menor gasto, dependiendo también de las distancias y ese tipo de cosas, pero si tenés menos volumen a rellenar, supongo que debe ser menos gasto. Bien, dijiste algo muy importante. ¿Quién es que estaba hablando? Yo, Amado. Amado. Está bien lo que dijiste. Vos tendés a pensar que te va a convenir este material porque tenés menor volumen. Pero también dijiste algo muy importante. Depende dónde esté esta cantera, dónde tengas que ir a buscarlo. Eso es totalmente así. O sea, si bien necesito un volumen mucho menor, aproximadamente un 20% menos, y después un 100% más año a año, depende de la distancia que tengas de una cantera entre una cantera y otra, ¿no? Se tiene que calcular el costo del flete, estamos hablando. Entonces, en principio, tendemos a pensar que es la cantera 1. Pero si esta está muy lejana y esta está cerca, puede ser que eso me invierta la ecuación, ¿cierto? Entonces, para poder definir o decidirme entre el caso 1 o el caso 2, necesito hacer obviamente un estudio económico, ¿no? La ubicación y características del sedimento, del yacimiento. Es decir, qué distancia tengo de flete y además qué trabajo necesito para obtenerlo. Entonces, el volumen y el estudio económico, trabajo de extracción y flete, me va a permitir completar la ecuación y ver cuál es económicamente más conveniente. Flete puede ser flete marítimo, porque puede ser que la cantera esté en el mar,
en aguas profundas o en un canal donde se sedimentó la arena, y puede ser en tierra firme, una zona medianosa donde tenga exceso de arena y pueda extraer, por lo cual el flete va a ser de camiones, ¿no? Pero de todas maneras, el estudio que voy a tener que hacer es un estudio económico y el que me va a permitir obtener la alternativa elegida. Bien, eso es todo lo que vamos a ver entonces de relleno de playas. Ustedes van a hacer un trabajo práctico, que no van a llegar a calcular estos factores, pero sí ver qué volumen necesitan para hacer un relleno artificial de algún tramo de playa que les vamos a dar como dato. Bueno, quedan 2 minutos para terminar. Les quería mostrarles en un cuadro cuáles son las causas principales de erosión costera. Después, bueno, no sé si va a dar el tiempo, pero de todas maneras cortamos acá para no extender más la clase. Analícenlo con detalle. Las causas principales de erosión, tanto naturales como por la mano del hombre, que se pueden dar en una playa y a qué tendemos nosotros a evitar, sea por causa natural o sea por causa antrópica, que se dé esa erosión, ¿no? Esa erosión suele ser perjudicial tanto para el medio ambiente como para las construcciones que tenemos nosotros adyacentes a la costa. De tal manera que lo que vamos a atender nosotros es a mitigar todas estas causas y todos tendientes a la necesidad de conservar las playas, de conservar la arena, y tanto por fines de recreación turísticos como por lo que decíamos hoy, ¿no? que la playa es la mejor manera de proteger nuestras costas. Es la protección más natural y que por el perfil de equilibrio que adopta es el mejor disipador de energía del oleaje sin que se produzcan grandes impactos. Entonces, bueno, después léanlo tranquilos, pueden pausar el video y estudiar cuáles son esas razones principales, causas de erosión. Yo termino acá, con esto termina lo que es procesos costeros. Nos vamos a seguir viendo los lunes un rato para consulta. Repasen esta clase y la anterior y charlamos de lo que quieran en las clases siguientes. Nos queda por definir fecha de parcial. Véanlo con Raúl. Yo no creo que lleguemos a respetar el cronograma, pero lo podemos hablar el jueves, por ahí yo ingreso y lo definimos.